policía que me dicen que Carlos tuvo un accidente en motocicleta, sabiendo que Carlos pues nunca condujo una moto, no tenía licencia, no sabía hacerlo. Después de esta llamada me llama una persona, una mujer policía, que me dice que el cuerpo de mi hermano se encontraba sin vida también, pero esta vez me cambia la versión, me dice que es por un golpe contundente en la cabeza, como si fuese con un palo o algo así. Luego cuando me acerco allá al sector, al municipio de Gachancipá, a verificar que se trataba de mi hermano, entonces pues en el momento que llego allá a la fiscalía soy rodeado pues por una cantidad como de 20 policías que empiezan a hacerme muchas preguntas a las cuales pues hago caso omiso. La escena del crimen fue manipulada, fue contaminada, como lo dice el informe pericial. Los policías manejaron con sus manos sus gafas, su cédula o el DNI, como lo llaman aquí. Su agenda personal no apareció y tampoco su móvil. Entonces pues ya empezamos a ver, ya sabíamos de qué se trataba. En Colombia pues estos hechos, estas dinámicas de terror son impuestas desde hace décadas, que tratan de silenciar a quien dice, piensa o hace diferente. Carlos estaba muy comprometido con las organizaciones antes mencionadas, pero también estaba detrás de procesos de denuncia en cuanto a violación de derechos humanos y asesinatos, crímenes de Estado. Luego de esto pues empezamos todo un trámite de denuncias en la Fiscalía. Carlos pertenecía también a la red de Hermandad y Solidaridad en Colombia. Es una red de personas internacionales que lo que hacen es visibilizar lo que pasa allí en Colombia. Entonces, como al pertenecer a esa organización, pues ellos me acompañan a hacer todas las denuncias en Fiscalía, en diferentes embajadas. Entonces, bueno, pues hemos presionado al gobierno nacional, la Fiscalía más directamente. En su momento el caso lo llevó una fiscal ordinaria, le llamamos allí, cuando desde el comienzo este caso debió haberlo llevado la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, porque allí en Colombia pues nos hemos visto obligados pues a crear este tipo de instituciones, ¿no? Pues es irónico, pero bueno, pues las hay. Posterior a esto, la Fiscalía no hace ningún avance. Sabemos que no va a haber ningún avance porque nosotros sabemos quiénes son los asesinos, pero pues no lo podemos comprobar. Ellos saben quiénes son, entonces por esto pues no hay ningún avance, ninguna investigación. Nos han cambiado 3 veces el fiscal. Siempre que he ido me han dicho que, me dice el fiscal que primero me decía que no le había llegado la carpeta. Volví 6 meses después, me decía que ya le había llegado, pero que estaba en vacaciones y que no la había podido leer. Entonces son una serie de dinámicas de dilación para, pues primero, esperar que pues, todas las pruebas se vayan borrando. Ya llevamos 3 años en la impunidad y pues en esta tarea así de denuncias. Luego que pasa en el caso a una unidad de derechos humanos de la Fiscalía, es lo mismo. También empiezan, en vez de investigar y de encontrar a los asesinos, lo que han hecho es perseguirnos y señalarnos hasta el punto que, pues como vivíamos juntos, nos hicieron ¿cómo se llama aquí? Una inspección. Una inspección en casa, buscando no sé qué cosas, quizá han querido vincularlo a grupos al margen de la ley, lo cual no han podido hacer, nunca lo van a poder hacer porque pues efectivamente Carlos estaba comprometido con la defensa de la vida y de los territorios en el movimiento campesino. En su momento Carlos, que estaba en la universidad, entonces les voy a narrar pues, una serie de cosas por las cuales pudo haber sido asesinado. Y pues en su compromiso con la defensa de los derechos humanos, fundó un colectivo Pensamiento Crítico. Posteriormente en el movimiento social y popular estuvo detrás de procesos barriales en Ciudad Bolívar, que Ciudad Bolívar es al sur de Bogotá, es una región bastante golpeada por el paramilitarismo. De hecho, hace 2 días asesinaron a otro chico allí. Van 15 en esta región, en este barrio. Estaba ahí detrás de varios procesos de arte y de cultura,
de cultura, pues propendiendo pues que los chicos estén en otras cosas en vez de ir a la drogadicción, en vez de llegar a bandas delincuenciales. Entonces pues allí lo que se propende es pues como actividades lúdicas y todas estas cosas para que ellos se encaminen a otras cosas más importantes. Posteriormente se vinculó al movimiento campesino, en el cual hizo parte de la organización o coordinación de los dos últimos paros nacionales, que han sido los más grandes que han habido en Colombia. Hizo una audiencia pública y ética también a una multinacional que se llama Pacífico y Rubiales, en Puerto López, en la cual pues se sienta a esas personas, a los directivos, allí en la plaza pública y a las comunidades enfrente, y lo que hacen estas comunidades es señalarlos. Entonces, bueno, otra de las razones que pudo haber sido, en su trabajo de grado hizo una investigación acerca del movimiento a luchar, que fue también fue un genocidio político, finalizando los 80, comenzando los 90. Entonces, en su investigación de trabajo de grado, lo que se da cuenta es que hay cerca de 60 asesinatos en la impunidad, sin resolver. Entonces, como que vuelve a remover todo esto. Efectivamente, pues a las autoridades no les interesa que todo eso se sepa. Entonces, bueno, en el segundo semestre de 2015, el año en el que fue asesinado, dadas las circunstancias y las denuncias que había hecho, entonces pues tuve que salir del país, obligado. Me acogió el programa asturiano de atención a víctimas de la violencia en Colombia. Estuve allí 6 meses. Allí tuve la oportunidad de denunciar ante el Parlamento Europeo, ante el Grupo de Amnistía Internacional de Oviedo y de Gijón también, y diferentes ONGs que hay allí en esta región. Luego, cuando regresamos, bueno, pues me piden que llegue como con bajo perfil, porque pues puede ser más difícil. Entonces, pues así es, pero en enero, viendo que pues ya que no hay ningún avance, que no se sabe absolutamente nada, y en medio de la desesperación, lo que hago es irme a la fiscalía, les hago un plantón. Un plantón, ¿saben qué es? Quizá. Bueno, un plantón es como pararme allí al frente de la fiscalía, empezar a gritarles, a decirles que respondan por lo que han hecho, que investiguen, que trabajen, que allí no hemos ido a pedirles ningún favor, les estamos exigiendo que trabajen, que para ello están allí. Entonces esto les molesta bastante. Les digo que el sueldo que ellos ganan sale de nuestros bolsillos, que nosotros pagamos impuestos, pagamos absolutamente todo para que ellos reciban sus salarios, y que no hacen absolutamente nada. Entonces esto les ha ido molestando. En cierta ocasión también pues vi unas fotos de mi hermano que nunca había visto en ese momento, y pues intenté también como agredir al fiscal. Entonces, bueno, todo esto ha sido como un detonante para la persecución y los señalamientos. Seguimos siempre en las denuncias, y luego pues el año pasado que estaba en casa con mi madre, porque pues después de esto ella fue a vivir conmigo. Entonces me hacen un montaje judicial con un coche cargado de droga, lo cual es el detonante pues para que tenga que salir del país, dado que estas son dinámicas de terror que utiliza el Estado colombiano, precisamente para que no denunciemos, o nos asesinan, nos encarcelan o nos mandan al exilio. Entonces, bueno, pues al ver que pues en este caso mi vida y mi libertad estaban en peligro, yo trabajo con el programa Somos Defensores de allí de Colombia, que se encarga de la seguridad de los defensores de derechos humanos. Ellos son pues quienes tienen el contacto con Amnistía Internacional. Se hace todo un estudio y Amnistía Internacional pues decide acogerme, ya que pues después de todo este estudio pues se dan cuenta que en realidad hay un riesgo inminente, porque pues salen las personas que tienen un riesgo en ese momento que es muy fuerte. Tengo un juicio en este momento que está avanzando. Puede ser que me condenen a 10 años de prisión por este delito, que es la pena mínima allá en Colombia. Pues es todo un aparato policial, judicial y criminal que tiene el gobierno colombiano, precisamente para silenciarnos a defensoras de derechos humanos, a líderes sociales, reclamantes de tierras, pues precisamente para que no sigamos en estos procesos de denuncia. Entonces, pues desde que estamos acá, pues hemos tenido la oportunidad de visitar diferentes regiones, como estoy acá, como
en Galicia, en Castilla y León. He seguido denunciando en diferentes medios de comunicación, pero pues definitivamente las investigaciones no avanzan. Sencillamente lo que han hecho es empezar como a seguir a diferentes personas que trabajaban con mi hermano y pues mirar a ver qué encuentran por ahí como para justificar su asesinato, lo cual pues nunca lo van a poder hacer. Mi hermano siempre estuvo, como les decía, vinculado al movimiento campesino, que son personas trabajadoras que están allí en sus territorios y han tenido que huir también, dadas las condiciones que el gobierno nacional no les brinda garantías. Llegan las multinacionales a retirarlos de allí, venden sus territorios, teniendo ellos sus títulos o sencillamente pues son territorios que les pertenecen ancestralmente, pero el gobierno nacional pues como que los cede, ¿no? Los cede, se inventan los títulos y los cede. Estas personas pues tienen que huir de allí sin nada, les ofrecen un mínimo de dinero y si ellos no lo reciben, pues sencillamente los asesinan si no se van. Entonces pues tienen que huir a las grandes ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla. Se ubican como en los cinturones de miseria, le llamamos nosotros, a las orillas de las ciudades, en las montañas. Tienen que organizar pues sus casas de alguna manera y pues de pasar de estar viviendo allí, tener un buen vivir, pasar de ir a las ciudades a pedir limosna, a vender cosas en el autobús y todo ese tipo de situaciones. Entonces pues nos damos cuenta que pues no hay garantías definitivamente para el movimiento social y popular. Popular pues es de donde nosotros venimos, del sur de Bogotá. No hay garantías para el derecho a la libre protesta, que es un derecho que está en la Constitución. Sencillamente, como les decía, silencian a quien piensa, dice o hace diferente. No estamos en condiciones pues de ponernos de igual a igual. A nosotros pues, en realidad no nos gustan las armas, no utilizamos la violencia. Nuestra arma pues siempre ha sido precisamente esta, la palabra, ¿sí? Esta es nuestra principal arma, el formarnos también, y nuestra munición es pues, también el corazón, ¿no? Hacerlo con cariño, hacer todo lo que hacemos con cariño por estas personas que han sido despojadas de sus territorios o han sido violentadas en cualquier situación. Todo esto que les comento pues hay que tenerlo claro en el marco de un proceso de paz, de un supuesto proceso de paz, que lo que ha hecho es que la violencia se recrudezca. En el año que mi hermano es asesinado, en 2015, son asesinadas 105 personas, en 2016 ya fueron 117 personas, en 2017 ya subió la cifra a 187, este año llevamos 45 personas ya. Entonces pues lo que nos damos cuenta es que el gobierno nacional digamos como la élite de las FARC, que es con quienes se sientan a dialogar, pues claro, dialogan ellos, los que se sientan en la mesa y ellos están muy seguros, pero las bases son las que quedaron desprotegidas. Los han venido asesinando estando allí en las zonas de concentración, que las protege supuestamente el ejército y la policía, pero no solo allí, sino también han ido hasta la casa de sus familiares y han asesinado a sus familiares también, su esposa, sus hijos, sus abuelos, a todo el mundo que tenga que ver con ellos pues. Como les decía, en medio de un contexto de proceso de paz, ahora pues en un contexto de supuesto post-conflicto, que también se ha seguido recrudeciendo la violencia. Como les decía, llevamos 45 asesinatos este año. ¿Cuántos vamos a esperar a que pasen? A nivel internacional pues en realidad el apoyo ha sido evidente, pero no ha sido suficiente. La ONU en realidad como que saca comunicados y repudia todo este tipo de actos, y pues claro, todos los repudiamos, pero necesitamos acciones más concretas, ¿cierto? Que era lo que comentaba yo a alguien de la ONU con quien conversaba hace pocos días. Necesitamos acciones más concretas. Ellos dicen que todo tiene que ver con la soberanía, pero pues en nombre de la soberanía nos han venido asesinando y pues no pasa absolutamente nada. Ahora pues también para nosotros ha sido como una ofensa también que le entreguen un premio Nobel de Paz al presidente Juan Manuel Santos,
sabiendo que pues él es el ministro de Defensa de Álvaro Uribe Vélez, el mayor genocida de la historia de Colombia, y pues es Juan Manuel Santos, el ministro de Defensa, quien comete pues todo este tipo de acciones desde la parte de arriba, ¿no? Como las órdenes y eso. Entonces también no sabemos con qué criterio se entregan este tipo de premios Nobel. Esto, como les decía, para nosotros ha sido una ofensa. Y bueno, pues seguimos en las persecuciones, seguimos, como en mi caso, huyendo, pero no callando, porque callar sería como seguir asesinando a la gente, seguir asesinando compañeros y compañeras. Las políticas de seguridad democrática que implementaba Álvaro Uribe Vélez nos hablaba de la seguridad democrática, y esto tendría que ver también con el perdón y el olvido. Entonces, tú nos perdonas por lo que hicimos y olvídalo, te vamos a indemnizar, te vamos a dar un dinero, pero nosotros nos negamos a eso. Por eso decimos que ni perdón, porque no vamos a perdonar todo lo que nos han hecho, no solo a nosotros, la familia, sino a miles de colombianos que han tenido que pasar por esta situación, quizá mucho más crueles, y no los vamos a olvidar, seguramente, porque seguimos hoy levantando sus banderas, seguimos trabajando como por el mismo canal que iban ellos, ¿sí? No vamos a dejar que estos procesos se caigan, no vamos a hacer silencio y vamos a seguir denunciando. Entonces ellos nos dicen perdón y olvido, nosotros les decimos ni perdón ni olvido, y seguimos adelante en pro de la defensa de la vida, de los territorios, de los derechos sociales, políticos, en general. Si de pronto alguien para descansar un poco. No me gusta hablar de cifras, pero pues es necesario también, porque pues ahí es ahí donde nos damos cuenta en realidad de lo que está pasando, ¿no? Entonces ya no voy a preguntar por mi hermano, Carlos Alberto Pedraza Salcedo, sino voy a preguntar es por un número de noticia criminal. Entonces, si las cosas, como les decía hace un momento, pues estas cifras las saqué esta mañana para traerlo bien, para que estén bien informados. Hasta hace 3 días llevábamos 40 asesinatos. Al día de hoy vamos 45 en el 2018. Desde el principio van 166 amenazas, 3.436 desplazados de los territorios a las grandes ciudades. Es un éxodo masivo. Están llegando de Venezuela, pero a nosotros nos están sacando del Cauca, del Pacífico, que pues el Pacífico es la región, le digo yo, la región más rica del país, con la gente más pobre. Y nos damos cuenta pues que en todo este tipo de situaciones hay impunidad. De 2010 a 2015 hubo 2.444 asesinatos de Estado, en los cuales hasta ahora hay 1 con investigación preliminar, es decir, impunidad al 100%. Entonces nosotros lo que pedimos le pedimos al gobierno nacional es, primero, pues que cumpla con lo que ha pactado en La Habana, con lo que ha pactado con las FARC. Han cumplido apenas como con el 18%, de un 100% que no es absolutamente nada. No les ha brindado las garantías para seguir adelante, no le brinda las garantías al movimiento social, como les comentaba. Entonces nosotros nos hemos convertido, o siempre hemos sido en Colombia, cuando nos comprometemos con la defensa de los derechos humanos, nos convertimos inmediatamente en terroristas, en guerrilleros, en delincuentes. Por eso asesinan a Carlos, por eso han asesinado a muchos compañeros. En las diferentes movilizaciones, las últimas que tuve la oportunidad de estar por llevar el chaleco de derechos humanos, entonces éramos señalados como, o más bien éramos el objetivo militar, me lo decían antes de salir. Simplemente nosotros salíamos con una cámara, un bolígrafo y una agenda para los datos, pero teníamos que estar grupos de A5, porque en esos estadios nos pueden desaparecer, y ahí es pues donde empieza a suceder todo esto.
La situación está muy crítica en este momento en Colombia. Ahora estamos en elecciones, ha sido una guerra sucia la que se ha jugado por parte de la extrema derecha. Han intentado asesinar a la persona de la izquierda que se está perfilando para presidente. Han manipulado las elecciones, hicieron como unas preelecciones en las cuales utilizaban fotocopias, es decir, no hay ninguna garantía tampoco. Entonces allí pues quienes ponen los presidentes, alcaldes, los gobernantes, que son los grandes grupos económicos, son los que mandan allí. Pero también los medios de comunicación, ¿no? Tienen mucho que ver con todo esto que nosotros lo llamamos como que es otro actor armado del conflicto, quizá el principal, ya que todo el tiempo están disparando odio por esas pantallas, por los radios, desinformando, siempre a favor de la derecha, siempre como argumentando que, digamos en un caso específico, que el fracking es lo mejor que le puede pasar al país, cuando en este momento en el Casanare se estalló, hay una grieta que se abrió y hasta el momento hay 22.000 galones de petróleo que están saliendo por ahí, ha contaminado ríos, está próximo a llegar al río Magdalena, que es más importante, uno de los más importantes de Colombia, y no se hace absolutamente nada. Esto también es la impunidad. Los líderes que se han atrevido a denunciar este tipo de cosas están amenazados, los periodistas que van allí a cubrir todo esto también amenazados, los abogados que pretenden sacar a los defensores y defensoras de derechos humanos de las estaciones de policía también han sido amenazados. Entonces evidentemente pues como que no vemos las garantías para poder seguir ejerciendo, entonces nos toca pues desde la distancia. Sí, te quería preguntar cómo está el tema de la restitución de tierras a los desplazados, porque hicimos una campaña porque había intromisión, amenazas y desprotección de estas personas. Sí, no, pues estas personas siguen siendo perseguidas, quienes se atreven a ir a reclamar su territorio después de mucho tiempo, empiezan a ser amenazadas de nuevo para que no reclamen ese territorio, porque pues ya lo tienen grandes latifundistas, personas con mucho poder económico, que no están dispuestos a entregar estos territorios. Entonces, esto está en medio de un contexto bastante violento. Estas personas ya ni se atreven a ir allí a las instituciones a mirar a ver qué pasó con su territorio porque tienen miedo. El que se acerca allí, pues sencillamente no se sabe cómo dan con sus datos y su paradero, pero hasta allí les llegan las amenazas, que si siguen reclamando sus territorios, pues van a ser asesinados. Entonces está muy complejo en ese sentido el conflicto nacional y sigue avanzando vorazmente. Nos siguen asesinando, pues no sabemos qué hacer más que en estos espacios pues seguirlo denunciando y dándole visibilidad. Ya que ellos lo que pretenden es deslegitimar todas las luchas que nosotros hemos avanzado precisamente en pro de la defensa de la vida, sencillamente. Quería preguntarte, aunque igual podemos imaginarlo, pero organizaciones como has nombrado, Somos Defensores y otras, ¿no? Organizaciones, ¿cuál es la vida cotidiana? O sea, ¿cómo subsisten para poder defender? ¿Cuáles son las acciones? ¿Cómo inciden en la sociedad? Es decir, ¿cómo es la denuncia? El programa Somos Defensores, como les decía, lo que hace es propender por la seguridad de los defensores de derechos humanos. Es un programa que es como patrocinado por la Unión Europea. Ahí lo que hacemos son talleres de seguridad como muy sencillos, como cómo andar en la calle. Tienes que caminar en contravía de los coches, estarte cambiando de acera cada rato, pararte en una vitrina y hacer que miras allí a ver qué hay, pero no estás mirando lo que hay allí, sino estás mirando el vidrio, a ver quién está detrás. Sí, son como talleres de seguridad. Hay una serie de subvenciones también que se le da ya a los defensores y defensoras, o líderes y lideresas, para que pues, puedan tener en cualquier momento para tomar un taxi, un momento de urgencia, para llamar, para cualquier situación.
No sé si es más o menos así lo que me preguntas. Bueno, sí, pretendía ver un poco si hay organizaciones que de alguna manera hacen la voz para denunciar este tipo de... Claro, sí, allí en Colombia pues absolutamente todas las organizaciones seguimos denunciando todo lo que va pasando desde las universidades. El movimiento estudiantil es muy fuerte también, programas como Somos Defensores, como el MOVICE también, como el Congreso de los Pueblos, el movimiento político, social y demás del Centro Oriente. Hay infinidad de organizaciones que a diario nos estamos manifestando y por esto pues es la violencia, ¿no? Porque decimos nosotros, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, ¿sí? Definitivamente ya nos han quitado tanto que nos quitaron hasta el miedo en realidad. Ya sabemos que en cualquier momento algo nos puede pasar, pero pues estamos seguros de que quizá es mejor vivir por algo y no morir por nada. Es decir, es como una cuestión ética, como un compromiso que tenemos nosotros con el país. Antes que cualquier cosa, nuestra familia precisamente no es el núcleo familiar de casa, sino nuestra familia es toda Colombia y luchamos por personas que no conocemos, pero es por una justicia social, que se encuentre una justicia social. Este proceso de paz lo que ha hecho que estas personas, que la guerrilla desocupe estos territorios para ellos poder llegar allí y poder entregar a las multinacionales, ¿no? Entonces, digamos, al otro día de la firma del acuerdo de paz, entonces se retiraba la insurgencia, pero llegaban 200 paramilitares a la región de la Comunidad de Paz de San José de Apartado. Entonces es muy difícil así pues, seguir sin esas garantías, pero nosotros seguimos adelante y a pesar de pues, que nos han asesinado tantos compañeros, ya no los queremos llevar en camisetas ni en los muros porque pues ya muertos no servimos de nada. Lo que el gobierno nacional nos ofrece, o particularmente lo que me ofreció a mí, fue una camioneta blindada con 2 policías. Yo le decía, ¿yo para qué quiero eso? O sea, me van a mandar a cuidar de los mismos que asesinaron a mi hermano. Nosotros no queremos eso, nosotros necesitamos es verdaderas garantías. Y las garantías son pues justicia social, que la justicia social es lo mínimo que podemos, o sea, no sé, es como lo normal, ¿no? Pero en realidad en el país hemos naturalizado la violencia, entonces salen noticias que asesinaron a 2, que asesinaron a 3 y lo que hacemos es cambiar el canal, ¿sí? Cuando en realidad pues esto no es normal. Para que nos hagamos una pequeña idea más concreta, ¿cuál es la extensión del país y el número de habitantes aproximado? En Colombia la extensión no la tengo clara, pero tenemos cerca de 10 millones de habitantes. ¿Sí? 10 millones de habitantes. Pero también tenemos, después de Siria, creo, como el segundo país con mayor desplazamiento interno, 6 millones de personas. Somos el tercer país del mundo en desigualdad. Por ahí otros medios dicen que somos el país más feliz del mundo, irónicamente. Somos un país muy rico, en realidad, a pesar de todo lo que nos han quitado. Somos un país muy rico aún, hídricamente, en flora, en fauna, culturalmente. Por ese precisamente es nuestro problema, la riqueza. Entonces todo el mundo quiere llegar allí, todo el mundo quiere llegar a explotar, llegan a ciertos territorios y te vamos a construir una escuela, un hospital y vamos a explotar ese territorio. Pero explotan el territorio, no construyen escuelas ni centros de salud, ni absolutamente nada, sino que explotan y se van. Y todo lo que prometieron, pues absolutamente nada. Y bueno, y el daño ambiental que provocan, ¿no? Entonces dejan, digamos, las comunidades, digamos, en el norte, en La Guajira. Explotan el petróleo, el carbón, que a propósito es el carbón que llega aquí a Asturias, al puerto de Musel, al norte, en Gijón. Y es un carbón pues, que viene untado de sangre y sudor campesino, indígena, porque allí lo que han hecho es que los ríos se han secado. Entonces no sé si han escuchado que en La Guajira los niños mueren de sed, de hambre. El río más importante, que era el río Ranchería, lo secaron literalmente, está seco, ya no tienen agua estas comunidades.
Entonces, eso es lo que provocan las multinacionales, ¿no? En este caso, pues, que tiene que ver con el carbón, o en el Pacífico que están explotando las minas de oro. Entonces, el plomo, la mayoría de ríos de Colombia pues están contaminados con plomo. El pescado que comemos allí, yo creo que el 90% está contaminado, a pesar de que tenemos 2 mares, tenemos muchos ríos, pero contaminados. Digamos, en el centro norte de Colombia también, en los Montes de María, han quitado una comunidad de su territorio para hacer un embalse. Es decir, es atroz lo que están haciendo, obviamente con el aval del gobierno nacional, ¿no? Porque son multinacionales de todo el mundo, italianas, españolas, canadienses. Hay una italiana, se llama Comin, que está explotando la arena sílice. En Colombia tiene el 50% de los páramos del mundo. Entre ellos, pues uno de los más importantes es el páramo de Sumapaz. Y allí están extrayendo la arena sílice, que sirve pues para los dentríficos y para los cristales, vidrios y todo eso. Pues ese páramo sencillamente es patrimonio de la humanidad, eso no se puede explotar. Y tienen una licencia a 30 años, de los cuales llevan 10 años. Entonces esta comunidad como que se ha despertado y ha empezado a denunciar, pero ya han asesinado a varios líderes de estas denuncias y amenazas todo el tiempo. Entonces, ese es el problema de nosotros, la riqueza. La riqueza y pues los gobernantes ávaros y arrodillados también que pretenden regalar y vender el país al mejor postor, o al peor quizá. Y por contra, quizá la experiencia en Málaga y en Asturias y la experiencia un poco de reconocimiento, de solidaria, incluso humana tuya. Sí, pues en realidad nos hemos encontrado con personas pues así como ustedes que pues nos han acogido muy bien, nos han escuchado, hemos tenido la oportunidad también de denunciar. Digamos, yo estuve en Asturias hace 3 años que fue después del asesinato de mi hermano, luego regresé a Colombia. Allí pues estuvo muy bien, pero todo estaba muy reciente, fue como más o menos un mes que yo no quería salir a ningún lado, pero bueno, ya después las cosas se van dando. En esta ocasión pues ya vengo con mi madre porque ella también ha sido víctima de persecución. Se le han tomado fotografías en la estación del autobús, en la iglesia, pasa una persona y le tira como pétalos de rosa, eso es una manera de sembrar el terror. Entonces, claro, ella después de todo eso se vinculó al movimiento donde trabajaba mi hermano, que es el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, y pues todas estas personas que estamos allí en ese proceso, pues somos señaladas, que allí están, no sé si han escuchado de las madres de Soacha, unos falsos positivos. Entonces allí están ellas que han denunciado al presidente, Álvaro Uribe Vélez, porque fue en su gobierno. En fin, entonces ella está allí y hay diferentes casos de una niña de 15 años que fue violada, empalada, asesinada, torturada, posteriormente la descuartizaron. 5 años después encontraron una parte de su cuerpo. La mamá tiene 85 años y hace poco fue raptada en un coche, la durmieron, le cortaron el cabello, el pelo. O sea, no tienen límites y todo por estar buscando verdad y justicia. En términos generales, que creo que es como lo normal cuando pasa algo así. Entonces vemos, digamos, como la complicidad de la Fiscalía, porque si ellos investigaran, pues en realidad pues tendríamos algún culpable o algo, pero si ellos no investigan, es como si estuvieran patrocinando todo ese tipo de actos. Son ellos los que tienen que investigar. Entonces tenemos que acudir a entes internacionales, como Amnistía Internacional. Es muy difícil. Digamos, me decía a mí la fiscal que iban a llevar a la FBI para investigar el caso de mi hermano. Es algo muy loco. Yo le decía, pues, pero ¿cómo así? O sea, entonces quiten la fiscalía y pongan una oficina del FBI aquí, porque si ustedes no sirven para nada, pues entonces... La verdad es que yo siempre he sido así muy directo con ellos y muy grosero, porque pues también me ha dolido pues muchísimo, ¿no? Entonces todo esto ha servido también pues para que me persigan
diferentes situaciones. Pero así es. Ellos, si ellos no investigan, pues entonces, ¿qué hacemos? Nos ponen a nosotros. Nos ha llamado mucho la atención, ya sabemos que es un tópico la violencia en Colombia, pero también hay propuestas, digamos, de paz y de concordia. El tema de Medellín, un poco Cali. Es decir, ¿es que es tan estructural la violencia o cómo se puede luchar contra esa violencia que parece que es intrínseca un poco a la educación o que nos quieren hacer ver que es propia del ser colombiano? Sí, se habla de Colombia y uno se imagina guerrilla, coca. Bueno, yo creo que la corrupción es muy grande. O sea, el poder puede más que cualquier cosa. Y para lograr llegar a una paz que sea estable y duradera, pues vamos a necesitar verdad y justicia. Y si hay verdad y justicia, pues todas estas personas que le han hecho tanto daño al país, pues van a tener que pagar por todo esto. Y es que esto es lo que pasa, son ellos los que no están de acuerdo con los procesos de paz. ¿Sí? Porque al tener que pagar, justamente, pues ellos no están dispuestos primero, ni a devolver el territorio que se han robado. Segundo, no van a estar dispuestos a ir a la cárcel, porque son familias muy prestantes. Entonces, en ese sentido, creo que es muy difícil que la violencia, por lo menos, vaya menguando. Yo tengo claro que por lo menos mi generación no va a vivir la paz. Lo que hacemos es trabajar precisamente para esas nuevas generaciones, para los chiquitos que vienen creciendo, o marcando ese camino para que, no sé, puedan tener un país mejor el día de mañana, porque es muy complicado. Además que hay muchos intereses a nivel internacional también, ¿no? Precisamente la riqueza que tenemos. Entonces, digamos que en Bogotá, que es una ciudad muy hostil, el centro de Bogotá, que es el lugar más inseguro, es donde más policía hay. La corrupción de la policía es tremenda. Nosotros le decimos que es una de las bandas criminales, porque ellos cogen a un ladrón, le quitan lo que se robó y lo dejan ir. O sea, el ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón. Ayer salió una noticia que hicieron una incautación, no sé cuántas toneladas de marihuana, y se desaparecieron 10. Y la policía decía que habían sido los ratones. Pues es que son unas cuestiones bien, pero son muy cínicos y son unas cuestiones que uno no se las cree. Pero todos sabemos dónde está esa marihuana, claro. Pues esa marihuana o la venden o la utilizan en un montaje como el que me hicieron a mí, con una roba de marihuana. ¿Sí? O a otra señora, doña Fabiola Lalinde, que asesinan a su hijo también, y ella pues empieza a denunciar y en cierto momento le llegan a casa, le llega la policía, le ponen allí 2 kilos de cocaína y la encarcelan por 1 año para silenciarla. Yo recuerdo haber hablado hace años con una compañera de Amnistía que era colombiana, porque con el grupo de Toledo hubo, justo antes de que entrara yo, tuvimos una defensora acogida colombiana. Y esta compañera colombiana que estaba en Madrid en el secretariado nos decía que ella, que parece ser que el gobierno español daba más facilidades para conceder asilos o refugio a los colombianos que habían sido víctimas de la guerrilla que de los que habían sido víctimas de los paramilitares. Yo no sé si ahí, en la propia Colombia, hay también una diferenciación entre las personas que han sido víctimas de los paramilitares y los que han sido víctimas de las FARC, si se les trata igual, si el gobierno trata de la misma manera a todas las víctimas. No, definitivamente no. Creo que el gobierno nacional ha tenido en cuenta más precisamente a las víctimas de la guerrilla. Es decir, muertos son muertos. Los muertos nos duelen a todos, porque los policías, los militares también son gente humilde, gente que vienen de abajo y pues son ellos los que en realidad enfrentan esta guerra. Y a todos nos duelen. Pero el gobierno nacional como que se centra más en las víctimas de la guerrilla.
hace poco que hubo en el Congreso una reunión de víctimas, a las víctimas de crímenes de Estado no nos dejaron entrar. ¿Sí? Entonces, claro, pues allí están los medios de comunicación, entonces solo se visibiliza a estas personas. Como les digo, claro, también son sus familiares y también les duele, lo entendemos nosotros como defensores de derechos humanos porque somos humanos, o sea, cualquier muerto nos duele. Pero entonces deberíamos ser tratados de igual manera. Entonces a nosotros nos ha tocado todo muy peleado, todo muy casi que a las malas. Ese día no nos dejaron entrar, pero nos metimos a las malas, a pesar de la cantidad de policía que había allí. Pero allí nos metimos con las señoras, con los padres y las madres de los chicos. Allí nos metimos y nos hicimos escuchar. Nos pusimos a gritar, porque entonces, ¿qué hacemos? O sea, como les digo, nos quitaron tanto y ya nos quitaron el miedo. Y no estamos dispuestos a seguir siendo pisoteados. Entonces, esa diferencia es bastante notoria. Yo, quizá ya para que tú digas, ¿no? Sí, vamos cerrando, pero... Esto no es asamblea. Sí, no, pero como tenemos la comida a las 2:30, pero bueno, quizá retomando la pregunta que te ha hecho Fernando, porque la completaras un poco sobre tu llegada a España, bueno, Asturias, ahora en Málaga, un poco también cómo lo habéis vivido en la familia, o cómo os habéis sentido acogidos, o no, porque supongo que habéis encontrado de todo. Por un lado eso, si lo pudieras explicar un poquito más, y luego supongo que una pregunta que te harán siempre, pero creo que es útil para nosotros, ¿no? Que es qué más o qué podemos hacer mejor de nuestro trabajo como organización de derechos humanos desde aquí para mejorar la situación de los defensores de derechos humanos en Colombia. Ya se había olvidado, me dispersé. Bueno, les comenté Asturias y ahora pues en Málaga, pues también que llegué con mi madre. Allí estamos muy bien, fue muy curioso porque al comienzo nos dijeron que a dónde queríamos ir, entonces yo propuse Bilbao porque pues quizá tenía mayor incidencia política, porque allí el Congreso de los Pueblos donde mi hermana militaba tiene presencia, pero entonces por el frío, con mi madre, entonces yo dije, no, a mi madre, es cierto, a mi madre no la puedo llevar allá porque hace mucho frío y pues, es difícil. Entonces después nos propusieron que a Valencia, entonces nosotros dijimos, bueno, vamos para Valencia, no importa. Y cuando llegamos allí a Barajas, nos encontramos con Nacho, y Nacho nos dice que vamos para Málaga, entonces pues da igual. Es decir, la parte positiva es que cuando yo salí del aeropuerto de Barajas, fue como si hubiese dejado 3 toneladas al hombro. O sea, sentí un descanso tremendo porque los últimos días en Colombia fueron bastante complicados. Fue una persecución tremenda, como les digo, estuve 3 días encarcelado, me estaban buscando para pues, asesinarme, para esconderme, irme a vivir cerca a la universidad para no dejar de ir, que era el único lugar donde me sentía un poco seguro. Entonces, bueno, llegamos a Málaga, allí estamos perfectamente, el grupo de allí pues, nos acogió muy bien, hemos participado en diferentes actividades. Pues claro que es diferente, no podemos esperar que todo sea igual, pero pues ahí estamos bien, ahí llevamos ya 6 meses y hemos estado muy bien acogidos, pues ya pasamos el frío, ya vamos a esperar el verano. Y obviamente pues extrañando mucho la tierra, pues estamos aquí, pero en realidad nuestro corazón y nuestra mente están allí. Yo he tenido que dejar de ver noticias porque me estaba enloqueciendo, porque uno desde aquí ve las cosas muy diferentes, ¿no? Allí como que no vive el día a día y bueno, pasa esto hoy, mañana otra cosa y otra cosa, entonces como que no sabe en qué fijarse. Pero desde acá ya como que uno se fija más de las cosas y como que en realidad como que las sufre un poco más. Pero hemos procurado seguir adelante y seguir denunciando y seguir trabajando pues por estos compañeros que se han quedado allí pues poniendo literalmente el pecho. La segunda parte de la pregunta que se hace, ¿qué podemos hacer? Sí. Bueno, pues yo siempre les he dicho es que lo que podrían hacer es, digamos, como ayudarnos con estas empresas, ¿no? Que se vayan, que se retiren, exigiéndole a estas empresas que quedan aquí, que hay aquí, como digamos allí en el museo, porque pues allí no hay nada que hacer. Yo creo que el problema hay que atacarlo de raíz, exigiéndole a estas personas allí en el puerto del museo que se vayan de Colombia, porque
Ellos dicen que no explotan el carbón de acá porque es muy azufrado, que contamina más, no sé qué desierto tenga. Entonces, como es que exigirle a estas personas, al Banco Santander, que por favor no financie más para la compra de armas, el gobierno español, que es quien le vende las armas al escuadrón antidisturbios. ¿Sí? Entonces, yo creo que en eso nos ayudarían bastante, como a exigirle a todas estas instituciones que nos dejen en realidad como construir una paz, porque es que, claro, el presidente ha dicho abiertamente, Rajoy, que apoya el proceso de paz, pero ¿de qué manera? Allí Álvaro Uribe les habla de derechos humanos, pero ¿de derechos humanos para quién? ¿Sí? ¿O para quiénes? Entonces, yo creo que eso sería como exigirle a esas empresas, creo que hay como más de 600 empresas españolas allí, exigirles que se retiren de allí, por lo menos pues no las 600, pero sí las que nos están haciendo daño. Seguramente no todas pues están explotando la tierra de esta manera tan indiscriminada, pero sí, yo creo que es exigiéndoles que se retiren de allí. Pues muchas gracias por esta exposición. Entonces,